Hoy vamos a ver el texto descriptivo. Describir es pintar con palabras un objeto, un lugar, una persona, una situación o un proceso. Consiste en señalar las características de lo que se describe, decir cómo es. Se describe cuando, por ejemplo, se quiere. Contar los detalles de una actividad, un paseo, una salida, una fiesta, etc. Hablar en una carta de nuestra vida, familia, proyectos, etc. O detallar las características, por ejemplo, del hombre que vino a buscarnos, del sauce que crece junto al río, o de la fuente de la plaza. Solo describiendo podemos comunicar a los demás lo que se ve, se hace y se siente de forma tal que el que lo escuche imagine todo ello como si lo viera. Hay dos maneras de describir. De manera objetiva o de manera subjetiva. De manera objetiva, el objeto es presentado en su aspecto general, es decir, en su conjunto, forma, tamaño, color, etc. Si podemos ver que bajo el título del celular se describe el artefacto a través de las palabras, en su aspecto particular, cuáles son sus partes, qué usos tiene, etc. En todos los casos se señala el detalle esencial y característico. En una descripción objetiva, generalmente observamos las siguientes características. La función es informal. El lenguaje debe ser preciso, unívoco, con una sola interpretación. Predomina la tercera persona gramatical, él, ella, ellos, ellas. En cambio, de manera subjetiva, son las descripciones donde aparecen juicios y sentimientos que los lugares o las personas despiertan en quien escribe. Por ejemplo, y vio frente a él, bajo los pálidos rayos de la luna, a un anciano de aspecto aterrador. Sus ojos parecían dos carbones encendidos, una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre sus hombros. Sus ropas de corte anticuado eran harapientas y sucias, y de sus muñecas y tobillos colgaban unas pesadas cadenas y unos grilletes mohosos. Es un fragmento del Fantasma de Canterville. En esta forma subjetiva de escribir, no importa tanto lo que los lugares o las personas son, sino los sentimientos o valoraciones que despiertan según el punto de vista de aquel que realiza la descripción. Para este tipo de descripciones se utilizan recursos expresivos. Es importante tener en cuenta que para realizar una descripción rica y completa se pueden utilizar, además de imágenes visuales, otras imágenes relacionadas con los demás sentidos. Por ejemplo, si se describe un árbol, podemos emplear imágenes táctiles. Tronco áspero. O en cambio, olfativas, flores con aroma cítrico.
o auditivas, el suave murmullo del follaje agitado por el viento. O gustativas, el dulce sabor de sus frutos. Para obtener los datos que nos ofrecen los sentidos es imprescindible desarrollar una estrategia fundamental, la observación, que consiste en percibir a través de estos sentidos las características de un objeto, persona, lugar o proceso. Es así que a la descripción subjetiva también se la llama descripción literaria cuando predomina en ella la función poética del lenguaje. El lenguaje está embellecido para producir placer estético en el receptor. Y la descripción objetiva se denomina descripción científica cuando en ella predomina la función informativa del lenguaje. La intención esencial es transmitir conocimiento, datos precisos. Y hemos llegado al final. Espero que ahora sí logremos entender las dos maneras de describir que podemos usar. Con cariño, la profe Guille.